darnos un resumen de la clase de ayer así brevemente? Adelante, Cristian. Cristian RS, por favor, adelante. ¿Sí me escuchas? Cristian, ¿me escuchas? Si puedes, ya tu audio. Si puedes, por favor, accionar, dejar de... Perdón, si puedes activar tu audio si eres amable, porque lo tienes cancelado. Adelante, te escuchamos. Cristian. Bueno, vamos a anularlo. Emanuel Soto, por favor, ¿quieres hacernos un resumen de la clase de ayer, por favor? Sí, claro que sí, profe. Adelante. Pues bueno, ayer retomamos el tema de la fianza, lo que es una fianza. Nos dio una breve definición, o bueno, lo que yo alcancé a notar. De igual forma que era una fianzadora. Y estábamos viendo los tipos de fianzas, que era el de fidelidad, el judicial, y nos quedamos en el contrato administrativo. De igual manera nos estaba dando la breve definición de cada uno de ellos y nos estaba poniendo ejemplos para comprender mejor el tema. Okay. ¿Alguna duda o comentario sobre lo que es una fianza y cuántos tipos de fianza existen? ¿Jóvenes? Gracias. No, profesor. Yo tengo una duda, pero bueno, dentro de las fianzas judiciales había encontrado acerca de una clasificación de... Bueno, encontré varias, ¿no? Sí. Pero como una principal, por así decirlo, era de las judiciales no penales y penales. Según yo, a lo que nos explicó con respecto al accidente automovilístico, donde la persona es responsable y todo eso, según yo sería dentro de los penales, ¿no? Por la parte de la libertad, ¿cómo dice? Condicional. Bueno, eso. Y que pudiera estar en casa para llevar el proceso y todo. Pero en el caso de las no penales, un ejemplo que vi fue el de las de manutención. Pero no entiendo el momento en el que estas fianzas se podrían como pagar, o más bien cómo asegurarían manutención o de pensión alimenticia. Bueno, la manutención que entra dentro de las fianzas de personales justamente, recordemos que, bueno, dentro de esa fianza está dentro de la parte jurídica, pero, ¿cómo les explico? El origen de esta fianza es administrativo, más que jurídico es administrativo, y voy a decir por qué. Cuando se lleva a la parte jurídica, cuando existe una demanda de tipo legal por parte de la persona que solicita la manutención de hijos. Esto aplica para cuando hay separación de una pareja y entonces generalmente ocurre que el hombre, ¿verdad?, desobligado, se hace ojo hormiga, se desaparece, ojo de hormiga y se desaparece, o no se quiere hacer cargo o responsabilizar por la manutención de los hijos. Esto lo vemos muy, muy constantemente. La persona que se hace cargo de los hijos, que en este caso normalmente es la mamá, demanda la manutención o la pensión por manutención hacia los hijos. Entonces, esto, cuando se lleva a la vía legal, la vía jurídica, es por alguna demanda previa que hubo, demandando justamente o solicitando dicha pensión. Cuando eso llega ante un juez, para que, como ya hay antecedente de que el papá no se quiso hacer cargo de manera voluntaria de la manutención que corresponde a los hijos,
sino hubo una intermediación o un medio jurídico a través de un juez vía demanda para solicitar esa pensión. Entonces, el papá tendría que, a través de su abogado, obviamente, pues de esa manera, a través de un abogado, extender una fianza para garantizar que en el futuro se va a realizar el pago oportuno de esa manutención sin necesidad de que la persona vuelva a demandar. Ahora, si no cumple, aún habiendo con esa fianza, entonces ya esto se vuelve jurídico. Porque tú decías, no es jurídico, sí, efectivamente, es administrativo, mientras, porque es un llamamiento que hace un juez de lo civil ante el padre o el responsable de manutención de los hijos para que éste acceda. Pero aún siendo administrativo, tiene que dejar esa fianza para garantizar el pago futuro. En caso de que no cumpla o no siga cumpliendo con esa responsabilidad, entonces ya se eleva esto a un término jurídico, en donde ya inclusive el padre puede ser encarcelado en caso de no cumplir con esa responsabilidad. Por eso se lleva, primer término es una fianza administrativa, pero ya después de no cumplirse con los términos establecidos en el convenio, porque además es un convenio, sí, claro, porque el juez tiene en la mano un original de ese convenio que firma el padre y a través del cual procede la fianza, justamente para garantizar el cumplimiento de ese convenio que hizo ante el juez hacia a la madre o a la persona que tenga en este caso la potestad de los hijos o el mantenimiento de los hijos, o sea responsable del mantenimiento de los hijos. Entonces, para eso se lleva a cabo esa fianza, repito, para garantizar la responsabilidad y el cumplimiento de esa responsabilidad que tiene el padre de los hijos para cumplir oportunamente con esa manutención, con ese pago. Muchas veces, en lugar de la fianza, se recurre, y normalmente así sucede, jóvenes, cuando el padre trabaja en una empresa de manera subordinada, el juez envía una orden al área de capital humano para que por nómina se le haga ese descuento, que es lo que sucede normalmente. Y entonces ahí no aplica la fianza. Pero cuando el padre no trabaja de manera subordinada, por ejemplo, tiene un negocio o es comerciante o trabaja de manera independiente, ahí sí aplica la fianza. ¿De acuerdo? Este es el caso. ¿Sí queda contestada tu pregunta, Hilary? Sí, muchas gracias. ¿Algún otro comentario sobre este tema? Profesor, yo tengo una pregunta. En los judiciales no penales yo encontré otra de las clasificaciones que son las que amparan a los conductores de vehículos automotores, Ajá. en las que se supone que, permiten que se haga la liberación de, ya sea tanto del conductor como del vehículo. Pero correcto. Entonces, a diferencia del seguro, se podría decir que el seguro solo cubre los riesgos materiales y de integridad física, pero la fianza que ampara a los conductores es sobre su libertad, por así decirlo. No, miren, ya habíamos dicho que el seguro, qué bueno que está esta pregunta, porque entiendo que todavía quedan algunas dudas y me da mucho gusto que hagan la pregunta. Mira, ayer comentábamos que un seguro, independientemente de que pertenezca a riesgos personales o riesgos patrimoniales, ¿verdad?, que ampara una cantidad, que asegura el cobro de una cantidad. Independientemente de que sea para gastos médicos, que sea para resarcir el daño de un inmueble, para X destino, lo que estamos asegurando es una cantidad de dinero, inclusive el seguro de vida. Te mueres y aplica el pago, el resarcimiento de una indemnización que fue una cantidad previamente establecida. 100,000, 200,000, 500,000, 1,000,000 de pesos, la cantidad que se haya asegurado o la cantidad que se haya cubierto a través del pago, obviamente, de una prima. Entonces, ¿qué es lo que es un seguro? Un seguro, como su nombre lo indica, nos asegura que en el futuro, que no nos garantiza, nos asegura que en el futuro nosotros tendremos el beneficio de cobrar esa indemnización por el concepto que aseguramos, la vida, un inmueble, un coche, lo que sea. Pero finalmente es un monto que estamos cubriendo, un monto
en pecuniario, en efectivo, estamos cubriendo, para que en caso de que nos coloquemos en el hecho establecido en la póliza de seguros o en el contrato de seguros, la empresa aseguradora pueda proceder a pagar esa indemnización porque se cumplen los supuestos establecidos en el contrato. Sin embargo, eso es un seguro. Ahora, una fianza, decimos que una fianza se extiende o se firma para garantizar el estricto cumplimiento de un contrato o de una responsabilidad. En el caso que yo les explicaba hace un momento del padre irresponsable, ¿verdad? Eso es adquirir una responsabilidad, ahí no se firmó ningún contrato. Es decir, el papá nunca firmó un contrato para hacerse cargo de los hijos, ¿no? Pero se derivó de la responsabilidad que él tiene por ser padre de las criaturas y tener que extender el pago, no es nivel general, el pago para la manutención de sus hijos, que es obligación del padre hacerlo hasta mientras los hijos cumplan la mayoría de edad, tiene que mantener y cumplir, proceder a todas las obligaciones como padre que tiene sobre esos pequeños, para educación, para alimentación, para vestido y para casa habitación. Ahora, eso está muy claro, pero ¿qué pasa en el caso de una fianza de fidelidad? Que es el caso del chofer. El chofer, tenemos que comprar una fianza como empresa para garantizar que el chofer va, como empleado de la empresa, va a cumplir cabalmente con su responsabilidad, la cual está establecida en un contrato laboral, primeramente en un contrato laboral, y que está garantizando un contrato de fidelidad, de fianza de fidelidad. Por lo siguiente, si el chofer llega en un momento determinado a hacer mal uso de ese vehículo, o se lo llegara a robar, o lo llegara a emplear para un uso no legal, entonces ahí aplica la fianza, para que el dueño del vehículo, o del automóvil, o de la camioneta, pueda recuperar su camioneta toda vez que fue dada en préstamo o fue dada en uso a título de usufructo para cumplir con un objetivo, el objetivo de transporte de mercancía de la empresa seguramente, pero que en un momento determinado el chofer pudo haber mal utilizado o desviado el uso de esa camioneta, o simple y sencillamente extraviarla o robarla, robarla más bien, o hacer mal uso de esa camioneta. Entonces, para eso aplica la fianza. No es seguro porque no se está accidentando, no estamos amparando al auto por robo o con una tercera persona que no es el chofer, o por accidente o por alguna otra situación. No, estamos comprando una fianza para asegurar que ese chofer, ese personal que es de la empresa, va a cumplir estrictamente y fielmente con las funciones que le fueron conferidas de acuerdo a un contrato laboral, pero que tenemos que asegurarnos como dueños y responsables de esa unidad, porque al final la empresa es responsable del buen o mal uso que se dé de esa unidad. Entonces, para cubrir ese riesgo, pues tenemos que comprar una fianza para, repito, asegurar o garantizar que esa persona, ese chofer, va a cumplir cabalmente las funciones para las que fue contratado. ¿De acuerdo? No sé si lo expliqué o no. Aldena. Sí, pero entonces, por ejemplo, si ahora, bueno, que entiendo que la fianza es para proteger por así decirlo, al patrón de las acciones que pueda realizar el trabajador, correcto. ¿Cómo se puede asegurar en este caso que fuera, no sé, un transporte de carga de mercancía que produce la empresa, ¿cómo se asegura esa mercancía en caso de que...? Esa es otra historia. Ahí tenemos que comprar un seguro, ahí sí, no es una fianza, ahí sí tiene que ser un seguro para salvaguardar la integridad de esa mercancía. Recordemos que tratamos de mercancías, puede ser que no se roben, que no se pierda la mercancía, pero si perdió su estado físico o se echó a perder, ahí aplica el seguro. Entonces, tenemos que comprar un seguro para salvaguardar la integridad de esa mercancía.
para que llegue a su destino, normalmente el costo de ese seguro lo paga el comprador, para que el vendedor contrate un servicio o lo haga por cuenta propia de transportar la mercancía del almacén del vendedor al almacén del comprador, o a quien indique el comprador que se le entregue ese producto o esa mercancía. Entonces tiene que ir asegurada por malos manejos, por desperfectos que pudiera tener el inventario o la mercancía, o por pérdida de esa mercancía, que ocurre muchas veces, ¿sí? Entonces ahí no aplica la fianza, ahí aplica un seguro para el transporte de la mercancía, y ese seguro va a asegurar el valor, fíjense, va a asegurar, nuevamente volvemos al numerario, al dinero, va a asegurar el valor que ampare la póliza, o al valor que haya reportado el interesado en ese producto, o el dueño de la mercancía, porque si es el comprador, pues ya es dueño de la mercancía. Si es el vendedor, es dueño de la mercancía. Dependiendo de quién es dueño de la mercancía, es quien tiene que asegurarla para poder proteger su valor en la transportación. Yo creo que está de moda mucho los robos de mercancías en tránsito. Es muy importante asegurar el valor, porque al final lo que estamos asegurando, es difícil que podamos, que la compañía de seguro nos reintegre, en caso de que se roben la mercancía, nos reintegre en la mercancía misma físicamente. No, lo que estamos asegurando es el valor de esa mercancía. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún robo o algún asalto, esa mercancía está asegurada por un valor, y ese importe nos lo tiene que resarcir el seguro. ¿Es así, Adriana? Sí, profesor, ya entendí. Es que estaba muy confundida No, en es ese que aspecto. hay un concepto para cada caso. O sea, una cosa es la fianza, que nos garantiza el estricto cumplimiento de la responsabilidad de nuestro trabajador, sin menoscabo, o sin que la empresa pueda tener menoscabo o pérdidas en su patrimonio. Y la otra es salvaguardar o asegurar, más que salvaguardar, asegurar que un activo, llámese mercancía, llámese materia prima o cualquier activo de la empresa, va a ser salvaguardado en su valor, en su precio de mercado. Es muy difícil comentar que una aseguradora nos pueda reintegrar físicamente en caso de un robo, por ejemplo, el producto, pero lo que sí va a hacer es reintegrarnos o resarcirnos con el valor de mercado en que está evaluado ese producto. Y en la póliza se especifica, en la póliza se especifica por cuánto se está asegurando esa mercancía, por cuál es el valor. Ya sea que sea una mercancía física, que sea un derecho, por ejemplo, un activo intangible, que sea una joya, pueden ser alhajas, pueden ser oro, pueden ser centenarios, pueden ser lo que sea. Tenemos que asegurar por el valor de mercado que en ese momento tiene el activo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Comentarios? Profesor, una pregunta. En el caso de la fianza, regresando por ejemplo, a lo del vehículo, ¿no? Sí. Si, no sé, si se pierde, bueno, el chofer hace mal uso de este vehículo y se lo quitan, entonces la fianza es para recuperarlo, pero de ahí se deslindan los cargos para la empresa, ¿verdad? Entonces ya nada más sería para el que hizo la actividad. Sí, en este caso sería el chofer. Ahí entraríamos al terreno legal. Ahí lo que tendría que hacer el dueño de la camioneta o del vehículo sería levantar un acta, y en esa acta también demandar. Básicamente sería un acta de mal manejo de la unidad y de abuso de confianza. Aquí se tendría que demandar al empleado de abuso de confianza. ¿Por qué? Porque se extralimitó en las funciones para las cuales fue contratado o fue asignado en ese evento o en ese hecho de que haya hecho mal uso del vehículo, y entonces ahí se le levanta una demanda por abuso de confianza, por haber hecho mal uso o uso inadecuado de esa unidad. Gracias, maestro. Aquí puede ser que un delito sea mínimo, sea un delito leve o un delito grave. Vamos a suponer que este chofer pues lo utilizó el fin de semana. Vamos a suponer que tiene una camioneta
que utilice para el transporte de mercancías o de personal de la empresa, y el chofer tiene a salvaguarda ese vehículo y es responsable de la guarda y conservación del vehículo. Los fines de semana pues tiene permitido llevarse a su casa, pero no utilizarlo para fines personales. Pero ¿qué pasa si se le ocurre ir a Acapulco a este individuo y se lleva la camioneta con todos sus amigotes, ¿verdad? De vacaciones un fin de semana a Acapulco? Eso es abuso de confianza. Y con todos los riesgos que ello implica, porque vayan ustedes a saber qué puede ocurrir en el camino. Entonces, esto, si es del conocimiento del dueño del vehículo, puede demandar a esta persona por abuso de confianza, aunque no le haya robado nada. Por el solo hecho de abusar, de haber extralimitado la función para la cual fue contratado, la actividad para la cual fue contratado, eso es abuso de confianza y aplica legalmente. Y vamos, en este caso la fianza sería para resarcir del daño al dueño, pero si no hubo un daño material, puede también hablarse de un daño físico a la unidad. Ajá, sí, es decir, si no hubo un daño que haya afectado al patrimonio de la empresa, sí se puede acusar de un daño físico a la unidad que de alguna manera va a contribuir, a retribuir en daños a la empresa. Bueno, en la sola imagen, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que luego hay camionetas de transporte donde dice cualquier mal uso a esta unidad puede ser reportado a tal teléfono. ¿Sí lo han visto? O cualquier falta que cometa esta unidad puede reportarlo a tal teléfono, y ahí vienen los teléfonos. Justamente eso es para evitar que los choferes muchas veces se extralimiten en las funciones o su responsabilidad para las cuales fueron contratados. O faltas de tránsito también puede ser. También puede ser que en algún momento determinado cometan faltas de vialidad o algún accidente que puedan tener. Bueno, pues si es accidente de trabajo es normal que aplique un seguro, pero si es un accidente en horas de no laborales o no laborables, ahí sí es abuso de confianza. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Espero que haya quedado contestada tu pregunta, María. Sí, profesor, gracias. Aquí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario sobre este caso? Profesor, entonces, por ejemplo, viendo del lado que se ve en el que el daño es hacia el patrón, pero también cuando el conductor no se ve involucrado o no fue el causante, por ejemplo, de un accidente, aquí entraría que al transportista se pudiera asegurar con una fianza de fidelidad. De hecho, porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué. Mire, de hecho, un chofer un chofer y la unidad, los dos tienen que estar asegurados. En el caso de la unidad, con un seguro de vehicular, que incluye, repito, gastos médicos, responsabilidad civil y el propio valor de la unidad, ya sea por robo o por accidente, tiene que estar asegurada la unidad. Y el caso del chofer tiene que estar, no está asegurado, está afianzado, tiene una fianza a su favor. Recordemos que muchas veces los choferes hacen las veces de cobradores también, o manejan valores. Simple y sencillamente, con que vayan, transporten mercancías, eso es un valor, están sujetos a un riesgo. Ese riesgo puede ser por asalto o por accidente. Si es por asalto, también puede estar en peligro su vida. ¿Sí me explicó? O por robo. Puede estar en peligro su vida, y ese chofer tiene que estar, además de tener un seguro de vida, debe tener una fianza por el riesgo que implica el manejar valores de la empresa. Es decir, en un robo aplicaré el seguro, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, va un transportista, fíjense, y esto ocurre muy seguido, va un transportista que transporta manzanas de Ciudad Delicias, Chihuahua, a la Ciudad de México, y resulta que en el camino hay una manifestación en donde duran, no 1, 3 días bloqueada la carretera. La unidad, ustedes saben que el producto, para que pueda salvaguardar sus condiciones físicas y químicas, debe de estar bajo una temperatura. Estamos hablando de un tráiler o de una camioneta que tiene caja refrigerada, porque el producto tiene que ir bajo cierta temperatura. Imagínense ustedes que se atraviesa por ahí alguna situación de estas
y paran la camioneta por 3 días. ¿Qué pasa con la mercancía? Pues se echó a perder. Pero como aplicaba un seguro, pues el seguro va a resarcir el valor de esa mercancía y pues, se lo va a reponer al dueño de esa mercancía. Entonces, para esto se asegura una mercancía, no solamente para robo, sino para situaciones extraordinarias que llegan a ocurrir en su transporte y que por lo tanto el producto se echa a perder. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Decíamos, una fianza aplica para garantizar el estricto cumplimiento de un contrato. Aquí, si estamos hablando de un chofer, pues estaremos refiriéndonos al contrato de fidelidad, al contrato de laboral que tiene. Y la fianza va a aplicar para que el chofer pueda realizar cabalmente su función, pero también asegurándolo o cuidando de la integridad de la propia persona. Cuando un chofer hace las veces de cobranza, y esto lo podemos ver pues en el gas, muchachos. Ustedes han visto las pipas de gas. Bueno, pues los repartidores de gas o los operadores de esas pipas cobran normalmente en efectivo de la carga que hacen de gas. ¿Qué pasa si son asaltados? Aquí no hay un seguro. No hay un seguro contra asaltos, pero sí hay una fianza. Y la fianza es la que responde en esos casos de asalto en que el chofer haya sido asaltado. Para eso sirve una fianza de fidelidad en el caso de los choferes. ¿De acuerdo? Entonces, en la vida profesional siempre vamos a estar manejando esos conceptos de seguros y de fianzas. Y tenemos que tener muy claro en qué casos aplica un seguro y en qué casos aplica una fianza. Y qué diferencia hay entre un seguro y una fianza para poderlos contratar, porque si no, pues yo estaría contratando un seguro contra robo, no va a decir la empresa aseguradora, pues, oye, no tengo ese producto, no te lo puedo vender. Eso mejor contratarlo con una fianzadora. Pero por eso les digo, tenemos que tener conocimiento de qué es un seguro, en qué casos aplica, y qué es una fianza y en qué casos aplica. Porque muchas veces esa línea de diferencia entre uno y otro concepto de seguro y una fianza es tan delgada que en verdad sí nos podemos confundir, pero no. Si tenemos muy claro que una fianza es para garantizar el estricto cumplimiento de un contrato, entonces ya no nos podemos confundir con un seguro, porque sabemos que un seguro es para garantizar, nos asegura la recuperación en efectivo o en un numerario, nos asegura que nos va a resarcir el daño, el monto del daño que nos haya provocado la presencia de un hecho que establecido previamente, obviamente, en el contrato de seguros, y que habíamos establecido en especie, pero cuantificado en dinero, a precio de mercado o al precio del valor que hayamos considerado para poder establecer el monto de la cobertura del seguro. Y esto aplica para vida, aplica para daños, para gastos médicos. Muchas veces, como les comentaba ayer, la gente dice, ya tengo un seguro para gastos médicos, sí, pero tu seguro es de 500,000 pesos, fíjate. Y eso te va a alcanzar a lo mejor nada más para curarte una herida o curarte, pero para una operación que requiera mayor tratamiento y mayores estudios no te va a servir. Entonces tienes que tener una protección completa. Si realmente vas a contratar una protección, contrátala adecuadamente y que te sirva para el momento que tú la requieras. Porque recuerden, muchas veces un problema, una cirugía puede tener muchas complicaciones, y lo que consideramos que podría salir en 300,000 pesos, pues se fue a 2 millones, 3 millones de pesos. Entonces, cuando tenemos un seguro de gastos médicos, debemos de tener el cuidado y prever que una enfermedad, una situación determinada no viene sola, puede derivar en muchas complicaciones y eso llevarnos a requerir una cantidad mayor de cobertura de aseguranza. Estamos hablando nuevamente de dinero en un seguro. En un seguro lo que aseguramos, lo que cubrimos, no es el hecho, pero además el costo que implica ese hecho y las consecuencias que pueden derivar de ese hecho. Miren, yo he conocido gente, por ejemplo, que desgraciadamente en esta época de pandemia tuvo el contagio.
Resulta que fue a dar al hospital, fue intubado y el problema fue mayúsculo porque no solamente el virus acabó, no solamente el virus le dañó los pulmones, sino le dañó otros órganos que después inclusive tuvo que tener cirugías y diálisis porque los riñones se le afectaron. Y saben, en el caso que les comento, pues el costo de todo el tratamiento médico ascendió a 8 millones de pesos. Afortunadamente esta persona tenía un seguro, el seguro que contrató de gastos médicos fue por 50 millones de pesos. Uno puede decir, oye, pues está loco, ¿cómo crees que? Pues sí, llega a suceder en la vida real que puede ser una situación tan crítica que en un hospital particular, ustedes saben, en un hospital particular, te cobran por minuto la estancia ahí. Entonces, en un día puedes saber que ya has gastado 100,000 pesos en un solo día. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser muy probos o previsores cuando se contrata un seguro de que realmente te cubra, te sirva para cubrirte o resarcirte de un daño. De lo contrario, no tendría ningún sentido tener una cobertura o cubrir ese riesgo cuando no calculas o cuando no estimas que pueda ser eso suficiente el importe para cubrir ese daño, y de todas maneras más valdría no haberlo contratado. Esa sería la conclusión, ¿verdad, jóvenes? Sí, sí, profesor. Ese es el punto. Bueno, si no hay más comentarios sobre esto, pasamos al siguiente tema, y el siguiente tema es el de tarea. No se malito, se apunten la tarea para mañana, porque mañana acuérdense que es día de investigación. Entonces, por favor, tarea para mañana. Tarea que ustedes van a hacer el día de mañana y van a presentar la próxima semana. Tenemos un tema por ahí pendiente que es el de clasificación de mercados de derivados, ¿se acuerdan? Eso lo van a presentar el martes, por favor. El lunes me parece que es inhábil, ¿verdad? Es 15 de marzo y es una fecha inhábil, de un día inhábil. Entonces nos veríamos el próximo martes. Por favor, anoten la tarea que van a presentar el miércoles de la siguiente semana. Número 1. Investigar lo siguiente, 2 puntos. Número 1. ¿Qué es un contrato de futuros? Repito, ¿qué es un contrato de futuros? Ok, número 1. ¿Qué es un contrato? ¿Ya todos se encuentran o todavía faltan? Sí. ¿Qué es un contrato de futuros? Número 2. ¿Cuántos tipos de contratos de futuros hay? ¿Cuántos tipos de contratos de futuros existen en el mercado de derivados? 3. ¿Qué es un forward? ¿Qué es un contrato forward? ¿Qué es un qué, perdón? Contrato forward. F-O-R-W-A-R-D. Forward. Significa adelantado. Profe, disculpe, ¿podría repetir el 2? Es que acabo de iniciar. Sí. Gracias. 2. ¿Cuántos tipos de contratos de futuros existen en el mercado de derivados? Repito, ¿cuántos tipos de contratos de futuros existen en el contrato de derivados? En el mercado de derivados, perdón. 3. ¿Qué es un forward? F-O-R-W-A-R-D. Forward. Gracias. 4. ¿Cuántos tipos de contratos de forward existen? 5. Describa 5 diferencias principales. Describa 5 diferencias principales entre
un futuro y un forward. Seis. ¿En qué tipo de mercados derivados, se negocian los forward? Perdón. ¿En qué tipo de mercados de derivados se negocian los futuros? Que esta pregunta creo que se las hice en el tema anterior, en la tarea anterior. ¿Y en qué tipo de mercados de derivados se negocian los contratos forward? ¿Sí? Son 6 preguntas, ¿verdad? Son 6 puntos. Esto... 7. Son 7. ¿Son 7? Sí, son 7. Perfecto. Estos jóvenes lo van a presentar en un PowerPoint. Si quieren lo pueden hacer en el PowerPoint que prepararon anteriormente en la clasificación de los mercados de derivados. Pueden hacerlo como en esa misma presentación para que no distraigan o tengan tantos, ¿cómo les diré? Tantas presentaciones. Ahí mismo, en una sola, van a ir haciendo todas las áreas que yo les voy pidiendo. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre estos temas que les dejé? No, profesor. No, perfecto. Muy bien, muchachos. Ahora, déjenme decirles otra cosa. Ya les dije que lo preparen en un PowerPoint, lo van a presentar altamente probable el miércoles, porque el martes vamos a ver lo de la clasificación de los mercados que les dejé. Había algo que les quería mencionar. Ya. Esto es para ti, Manuel. ¿Sí recibiste la lista del grupo que te envié? Sí, profesor, de hecho ya la acomodé en Excel, todos los datos y todo. Nada más que les voy a comentar que sí hubo un equipo que se quedó con 4 integrantes porque una compañera dio de baja la materia. Ok, no hay problema. Esa es causa de fuerza mayor, no hay problema. Entonces ya al rato le mando un correo donde ya está la relación de los equipos. Eso es lo que quería. Eso va mi pregunta, Manuel. Porque, es decir, yo esperaría que solamente ese equipo esté incompleto. Todos los demás son de 5 integrantes, ¿verdad? Sí, todos los demás son de 5 integrantes. Entonces recuerden que el dato que necesito de esas relaciones es obviamente su nombre y su teléfono, el teléfono de cada uno de ustedes en ese equipo, en esa relación. Al inicio del curso les comenté que estos equipos son básicamente para la presentación de su proyecto final. Como proyecto final les comenté que deberían elegir a una empresa que cotice en bolsa y que sobre todo tenga coberturas con productos derivados. Llámese futuro, llámese forward, llámese opción, llámese swap o warrant, cualquiera de los 5 productos derivados que son los que vamos a analizar. Pero cualquiera de ellos, puede ser 1, 2 o varios, pero por lo menos una cobertura que tengan con productos derivados. Es muy importante que ya vayan viendo, ya una vez que esté integrado su equipo, se den a la tarea ustedes mismos de analizar las empresas que les gustaría, la empresa que les gustaría presentar. Hay muchas empresas en la bolsa, ahorita cotizan 160 empresas, pero son corporativos. Entre ellos yo les puedo mencionar que está Volaris en el sector de transporte aéreo, está Volaris, está Aeroméxico, que son líneas aéreas nacionales, está esta empresa, ¿cómo se llama la empresa esta? Más joven, no es Interjet porque se ya quebró, es Volaris, Aeroméxico y hay otra empresa. Aerobús. ¿Cuál? Viva Aerobús, correcto. Viva Aerobús también. Esto es bien importante, muchachos, porque van ustedes a poder ver en ese tipo de empresas cómo es, por qué contratan derivados, por qué hay futuros de precios del combustible, porque lo que más
el costo más alto que tienes para operar esas líneas es el costo del combustible, que se llama turbocina. La turbocina obviamente no se fabrica en México. Todas las líneas aéreas importan la turbocina y está sujeta a un precio de mercado internacional. Entonces, dado su nivel de variabilidad o de volatilidad que tiene ese precio de la turbocina, es por eso que las líneas aéreas recurren a a garantizar su precio a través de contratos de futuros o de forwards, dependiendo. Inclusive hay opciones también. Entonces, esto es bien importante porque vamos a ver por qué las líneas aéreas son capaces de mantener el precio del boletaje que venden hoy para poderlo utilizar hasta dentro de 6 meses. Y considerando que dentro de esos 6 meses puede haber incrementos en combustibles, pero en línea aérea nos tiene que respetar el precio del precio del pasaje, del boleto, a pesar de que sus insumos hayan subido mucho de valor. Entonces, es muy importante esta parte. Bien, pero además de esas líneas aéreas, por ejemplo, está Cemex, que es una empresa de transformación, está tengo una empresa administradora de franquicias que se llama, ¿cómo se llama esa empresa de franquicias? Que administra las franquicias que son de Chili's, de Burger King, de Grupo Alsea, ¿no, profesor? ¿cómo? Alsea. Alsea, muchas gracias. Alsea, que es un caso también para mencionarse, ¿eh? Alsea es de origen español, los dos socios de esta empresa son españoles, pero es un caso interesante. Después también tenemos en la parte de farmacéuticos, también tenemos ahí empresas de laboratorios en la bolsa. Tenemos a Starbucks, por ejemplo, tenemos a varias empresas que hay en verdad para escoger. Ahí no hay problema políticas, la mayoría de ellas se puede asegurar que tienen coberturas con derivados, trabajan con coberturas. Y les quisiera pedir a ti, Manuel, por favor, ver si es posible que ya la semana que otra pudiéramos tener las relaciones de esos equipos, para que cada equipo me proponga, porque esto va a ser a propuesta de ustedes, qué empresa, ya una vez que la haya revisado, por supuesto, qué empresa es la que desearía presentar. Repito, esto es con base a una revisión que ustedes tienen que hacer de cada empresa para asegurarse de que manejan coberturas con productos derivados. Sí, ¿alguien tiene que participar o iba a participar? ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo estoy adaptando ya el formato y ya de una vez se lo estaría mandando a su correo. Muy bien, Emanuel, correcto. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, profesor. Adelante, por favor. Una vez que hagamos esta investigación y ya tengamos como que más idea de qué es para poder escoger la empresa, ¿usted nos puede revisar para ver si cumple para seguir trabajando? Sí, me mandan los datos de la empresa y la cobertura que tengan, con qué tipo de derivado tienen, y con mucho gusto les digo adelante. Muchas gracias. Sí, ustedes me van a decir por favor qué empresa es y únicamente si tiene coberturas o no, y qué tipo de coberturas tiene, si tiene un forward, si tiene futuros, si tiene swap, si tiene opciones, qué cobertura tiene. Y con mucho gusto. Acuérdense que aquí es muy importante, se aplica el principio de derecho, que el primero en tiempo, primero en derecho. Primero en derecho, primero en tiempo. Es decir, el equipo que me presente primeramente su empresa, ese que se va a quedar con la empresa, porque puede ser que otro equipo después me presente la misma empresa. Si llega en segundo término, dice primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, si llega en segundo término, pues ya lo va a tener que solicitar o que ver a otra empresa porque ya está preocupada. Entonces, si les gusta realmente una empresa y ya la analizaron, están seguros de que tiene derivados o cubriendo sus riesgos financieros, entonces preséntenmela por favor para yo registrarla y asignársela al equipo que me la presentó. En caso contrario, repito, si llegan dos equipos, pero uno llegó antes y ya asigné esa empresa, va a tener que buscar otra para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Profesor.
Sí, yo tengo una pregunta respecto a eso. ¿Se le va a avisar a usted aquí por medio de la clase o se le va a hacer llegar por correo la propuesta? A través de la clase. De la clase pueden hacérmelo, no hay problema. Ok, gracias. Sí, porque todos los demás compañeros saben que esa empresa ya fue asignada. Sí, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Ya sea de la tarea o de la asignación de las empresas por equipo. ¿Respuesta? No, profesor. ¿No? ¿Sí me escuchan o no? Claro, no, profesor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, se profesor. ¿Alguna otra pregunta o duda que me quieran comentar? No, profesor. No, gracias. Muy bien, pues entonces finalizamos la parte de el sistema, bueno, no hemos finalizado, ¿verdad? ¿Qué nos falta? A ver, les pedí una tarea sobre esta parte. ¿Qué tareas faltan de presentar de la parte del sistema financiero mexicano? No sé si ya les pedí una tarea referente a esto, muchachos. La parte la parte de Afores y CIEFORES, ¿ya se las pedí? Ya la hemos visto. Ya nos la pidió, pero no la hemos revisado. No lo hemos revisado. Bueno, les parecería bien entonces que el martes empezáramos, pero no sean malitos, recuérdenme por favor, porque yo me sigo de frente y las tareas se me van acumulando. Entonces les voy a pedir un gran favor. El martes, por favor, porque el lunes no tenemos clases, es inhábil el día por lo del 21 de marzo. Es un fin de semana largo que se viene, pero les voy a pedir por favor que me recuerden el martes en la presentación de ese tema, porque es muy muy importante, ¿de acuerdo? En cuanto a seguros, muchachos, en cuanto a seguros y fianzas, ¿hay alguna duda? No, yo tengo un comentario. ¿Mándele? Yo tengo un comentario. Adelante. Bueno, la verdad es que nunca lo había analizado bien, pero por ejemplo, donde estoy, en el despacho hace como 3 años tuvimos el problema de que nos demandaron por abuso de confianza y fraude por robo de dinero. Entonces a la persona principal que acusaron fue uno de los contadores. Sí. Y como tenía un buen historial, a él le autorizaron seguir su proceso fuera bajo fianza. Ajá. Y entonces a nosotros nos pidieron que se les enviaran estados de cuenta y varios requisitos a la afianzadora. Y al final se pagó como un monto, la verdad es que sí fue algo elevado, como de 80 o 100 mil pesos, Ajá. para que esta persona pudiera salir y continuar todo el proceso afuera. Afortunadamente, pues la persona era inocente y al final, pues, Lo demostró. se demostró. Sí. Y ese es un caso. Y el otro, hace como 10 años estaba empezando a trabajar con una empresa que no recuerdo qué le hacía a Luz y Fuerza del Centro, y para otorgarles el contrato también les pidieron una fianza. Esta no fue muy elevado el monto que se pagó. Ajá. Para que pudieran continuar el proceso de darles el contrato, pero aquí hubo un problema que ya ve que cambió a comisión. Sí. Y entonces todos esos contratos que se quedaron inconclusos, pues la verdad los problemas legales que se tuvieron sí fueron complicados, porque tanto nosotros no recurrimos en incumplimiento, no caímos en incumplimiento, pero pues tampoco nos pagaron lo que se había acordado. Exacto. Porque es muy difícil trabajar con gobierno en ese aspecto, porque buscan en qué momento rescindir los contratos y no hay forma como que de ganarles nunca. Sí, fíjense, y eso ocurre ni siquiera con empresas mexicanas. Lo que se está viendo ahorita, por ejemplo, del cambio de la modificación de esta ley de energía, que había clientes, por ejemplo, de Pemex o de la Comisión extranjeros, les están cambiando los esquemas. Entonces, pues sí genera mucha incertidumbre. Trabajar con gobierno es mucho riesgo,
muchas empresas prefieren trabajar con gobierno o trabajan con gobierno por la cantidad o el volumen de ventas que realizan con el gobierno, ya sea de productos o de servicios. Pero sí es un riesgo muy alto porque, sobre todo en esta administración, te cambian de repente las reglas del juego o aduciendo a que se cambió la ley, te cambian todo el esquema, ¿no? Entonces eso puede llevar a empresas a la quiebra, no solamente a tener pérdidas cuantiosas, sino a la quiebra, o como resultado de... Entonces, Y igual hace 6 años estaba en la empresa que daba el servicio de reparto de desayunos escolares. sí. Y por ejemplo, un día no les llegó lo que es que ya ve que era la leche, la galleta y la fruta. Correcto. Y si no entregaban las 3 juntas, no te aceptaban los pedidos en las escuelas. Exacto. Entonces, un día no les llegó la leche y no entregaron. Entonces, de ahí les rescindieron el contrato. Ahí desconozco si tenían fianza, pero los problemas legales duraron 2, 3 años. Y aquí el punto no tanto fue la fianza, sino el que les haya recibido el contrato. Y ya no se los volvieron a dar, pues sí se los continuaron dando. No, ¿qué cree que ahorita el año pasado entraron como subcontratados de Campo Fresco? Ajá. Que es la empresa que está creo en Guanajuato, Que ganó la convocatoria. que ganó la convocatoria y subcontrató a esta empresa para repartir las despensas. Sí, fíjese, en el mundo de los negocios y en el mundo de la vida profesional van a enfrentarse a muchas situaciones de estas. Muchas veces uno piensa, cuando uno no tiene mucha relación con el campo comercial o profesional, piensa que este tipo de situaciones de coberturas de fianzas y de seguros no aplican tanto, no, como no aplican más de lo que nos imaginamos, y son a diario y son muy constantemente. Entonces, tenemos que tener también mucha responsabilidad y mucho manejo de los contratos, sobre todo con gobierno y con empresas grandes, porque si tenemos que medir fuerzas ahí para poder ser proveedores tanto de gobierno como de empresas privadas. Y siempre que entramos a una convocatoria, a un concurso de convocatoria, tenemos que ver nuestras fuerzas para ver si la capacidad que tenemos y cuidar todos los sectores, como el de la leche que tú me comentas ahorita. Seguramente el proveedor de la empresa que perdió el contrato también le quedó mal y por eso no le surtió la leche y llegó sin leche a los desayunos. Pero pues obviamente ahí le doy la razón al gobierno, porque pues él contrató desayunos completos, no parciales. Entonces, pues sí, llega a ocurrir, muchachos, sí. Y ese tipo de situaciones llegan a quebrar empresas completas, ¿eh? Y por ejemplo, han vuelto a entrar al concurso y ya no se los han vuelto a dar, pese a que tienen buenos costos, buen precio de venta, que es muy competitiva la empresa, pues porque tiene aproximadamente 30 años y que se ha dedicado a este sector de desayunos, porque también le trabajó como 20 años al IMSS. Eran y era cocina caliente lo que ellos entregaban en ese entonces. Esto dañó mucho la imagen de la empresa. Eso se llama crédito mercantil, jóvenes. Justamente eso se llama. Aquí podría operar el sentido negativo, ¿no? Pero en lugar de ser crédito, es descrédito mercantil. Pues sí, aquí la empresa lo que perdió fue su imagen, fue su credibilidad ante el gobierno, y por eso es que hoy en día ya no tiene fácilmente. Pero seguramente más adelante, si sigue insistiendo un poco, son administraciones que a lo mejor no es el momento ahorita, y a lo mejor en un futuro próximo pudiera ganar esa convocatoria, sobre todo si, como bien dices, si ofrece precio, que era lo que manejábamos, que son productos que tienen que tener son características para que tenga que tener un producto para ser competitivo, es el precio, calidad, oportunidad y servicio. Si un producto tiene esos 4 elementos, ya la hizo. Y si tu producto tiene esos 4 elementos, seguramente en un futuro van a lograr nuevamente insertarse en las filas del gobierno como proveedores. Esperemos que sí, porque la verdad es que quien la ganó es la Cosmopolitana, que tiene como 10 empresas de la misma persona, y es la que después de que perdió esta empresa,
Sí. Es la que se la ha ido llevando y un tiempo le tocó la Cosmopolitana, un tiempo le tocó otro nombre, pero siempre ella ha sido el mismo y el dueño de la Cosmopolitana está metido en el gobierno, entonces Sí, también ya son muchos malos manejos que se han dado. Y dicen que ya hay corrupción, que desapareció. ¿Cuál no? Si se sigue dando por todos lados. Creo que hasta está peor, sinceramente. Sí. Entonces, seguramente, pues la Cosmopolitana, aparte de estar afianzada ahí con el gobierno, pues también le da buenos entres para que gane la convocatoria, ¿no? Vayan a saber cuántos malos manejos pudiera haber o cuántos arreglos, ¿verdad? Entrecomillado, existen entre la Cosmopolitana y el encargado del gobierno que es el responsable de esos contratos. Muy bien, muchachos. Pues muchas gracias por su participación.